El bosque era silencioso, críptico, pero vigilante en cada una de sus acciones. Esa vista del infierno había manchado la cordura del periodista, mas los árboles eran reconocibles por él. Grandes y oscuros eran aquellos robles, quienes le indicaban que se encontraba completamente perdido. Se introdujo nuevamente en aquella dimensión, alumbrada por la visión de la luna y sus pensamientos ajenos a la humanidad. Tomando sus palabras como ciertas, la deidad que habitaba en aquel satélite debía de provenir de un mundo onírico y de moralidades propias. Si la pandemia era un castigo dentro de sus visiones, sobrepasaba cualquier mal que la naturaleza fuese capaz de conjurar. Hablaba en una lengua catastrófica, con palabras sobre la muerte más agónica posible. La pandemia que se vivía acabaría con la civilización. Lo supuso cuando el terrible bosque se volvió el lugar más seguro de oscuro robledal. Aún así, Damián sabía que debía de volver a la ciudad antes de que su brazo terminara infectado. En contraste, la luna seguía en alza, anunciando que las sombras continuarían estorbando en su camino. Decidió adentrarse todavía más en su locura, pues la deidad sobre aquel astro debía de representar a las mentes más bizarras y enfermas de la existencia. Se perdió en la oscuridad de la noche, cuando ésta era silenciosa y calmada. Continuaba siendo un mundo hostil, pero al menos los hombres con lanzallamas habían terminado su funesta labor. Nadie caminaba por aquellos valles olvidados, solo él, quien miraba a los cielos en busca de ayuda. De nuevo, los clavados en su pierna requerían cuidados, atormentando sus pasos por el bosque. Estaba descalzo, y sentir la grama rozando sus pies era agobiante. Se dejó envolver por las malévolas ensoñaciones de la noche, mas su naturaleza humana lo alejaba de sus designios. Es posible que, por aquella negación, o su escepticismo hasta entonces, la deidad envió a su mensajero para que cambiara la forma de pensar del periodista. Como la bestia de Geavudan, emergió el imponente lobo desde la maleza de la arboleda. Damián maldijo en silencio, cuidando de hacer el más mínimo ruido. Por suerte, la criatura no lo percibió, mas sus agitaciones denotaban una inquietud en su talante. Estaba inquieto, pasando sus garras por la tierra y exhalando entre rápidas respiraciones. Un animal de pesadilla, pero no dejaba de mostrar su mortalidad en su comportamiento. Por su parte, el periodista sostuvo la posición, mas el ardor de su pie lo hizo instintivamente moverse. Levantó la pierna adolorido, y el lobo reaccionó inmediatamente. Volteó enseñándole sus ojos blanquecinos y sus fauces sanguinolentas. El infierno era llevado en su prominente lomo, un vistazo del averno más profundo, uno el cual ningún humano debía de presenciar. La criatura avanzó lentamente, guiándose del tenue sonido que percibió. En consecuencia, Damián se mantuvo expectante, conteniendo su terror y barajando algún nuevo plan de escape. Calmó su respiración, pero el lobo no se detenía, y por más que no pudiese verlo, estaba al tanto de su presencia. El miedo se convirtió progresivamente en ira, envalentonando a Damián frente al peligro. Pensó en huir, pero resignado al combate y harto de aquel acecho constante, arrastró la cadena, enroscándola con dificultad en su antebrazo. En consecuencia, el ruido que produjo alertó al lobo, mas su cautela hizo que el animal se desorientara por sus limitaciones visuales. Ahora, teniéndolo frente a él, una vez más, el periodista se había convertido en el cazador, poseyendo la ventaja frente al encuentro.
sostuvo su improvisada arma y, viendo con desprecio su enfermizo estado, planeó maliciosamente las miles de formas en que podría atacarlo. Pensó en ahorcarlo con la cadena, romperle el cráneo o atizarle ese enfermizo lomo que poseía. No obstante, a la hora de la verdad, por más cólera acumulada que tuviera, el hombre no se atrevió a dar el primer golpe. Estaba enfurecido, pero aquella emoción no era incompatible con el pavor que le generaba la criatura. Titubeó a la hora de la verdad, hasta que la bestia tomó la ventaja. Ladró con sus fauces sanguinolentas, alertando al periodista. Rompió su trance y rápidamente usó la cadena como un látigo improvisado. No logró golpearlo, mas el ruido que generó alertó al animal, quien retrocedió en el acto. El estruendo resonó por el bosque, despertando a unos cuantos pájaros, los cuales, con sus funestos trinos, entorpecieron los sentidos del lobo. El ruido lo aturdía, siendo su oído uno de sus pocos sentidos funcionales. Es así como el animal empezó a correr en círculos, chocando con algunos árboles. Sin embargo, su torpeza no evitó que pudiese alejarse del campo visual del periodista. Estaba más alejado de él, pero la distancia era superable por unos pocos pasos. Es entonces que, ahogando de nuevo sus miedos, Damián se atrevió a acercarse, esta vez un poco más seguro de asesinarlo. Rompería aquel terrible pecado de nuevo, mas se justificaba en la falta de humanidad del animal. No era un hombre, erguido sobre sus pies y capaz de dialogar o razonar, aunque eso fuese debatible a la hora de dictaminar lo que es un humano. En su caso, Damián ya no hablaba, no atendía a razones y difícilmente podía mantenerse en pie. Se había hecho uno con la arboleda. Lentamente, su humanidad fue perdiéndose con la noche. Dio un paso, triturando las hojas secas en el acto. Por supuesto, la bestia de oscuro robledal volteó amenazante, mas aquello poco importaba, pues también sabía que ésta era incapaz de verle. Continuó con su andar y, sorprendentemente, el lobo ahora retrocedió. Estaba rindiéndose, no iba a luchar en aquella desigualdad de condiciones, pero el periodista parecía no importarle. Levantó la cadena y, con la poca destreza que tenía, atacó de nuevo al animal. Estresado, el lobo evitó el golpe y comenzó a rugir en contestación. Dentro de su limitado intelecto, todavía creía que era capaz de intimidar con aquel aullido grave y profundo. Desgraciadamente, aquella artimaña no le funcionó, recibiendo otro latigazo por parte del protagonista. La cadena resonó e, impactando en una de sus patas, la feroz bestia se retorció de dolor. Era vulnerable, siendo aquella debilidad un incentivo para que el periodista volviera a golpearlo. El dolor era insoportable, más cuando se tenía en cuenta la enfermedad de dicha bestia. Por supuesto, el talante impredecible de los animales es capaz de desencadenar situaciones impropias de la sociedad humana. La criatura, por ende, se atrevió a aullar de vuelta, mostrando sus maltratados dientes. La cadena sonó de vuelta, pero esta vez el lobo sí atacó. Se abalanzó sobre Damián, empujándolo contra el suelo y posando sus garras sobre su torso. Su peso era descomunal, y al tener su hocico frente a él, notó aún más irregularidades en su fisonomía. Sus fauces eran más largas en comparación a un canino convencional. Sus colmillos eran mucho más gruesos, asemejando a una sierra de mano, y sus ojos lechosos eran más redondos y saltones, pareciéndose más a los de un ciervo.
Detuvo su ataque por unos instantes, como una posible señal de tregua entre ambos. El lobo parecía no querer atacarle, pero Damián, cegado por el miedo y la ira, acercó la cadena y la colocó contra el cuello del animal. Por supuesto, éste entendió el mensaje, mordiendo con fuerza al periodista. Le propició numerosos cortes, mas la cadena metálica lo ayudó a evitar que éste le arrancara de cuajo la cabeza. Rasgó su abdomen, le propició cortes en su rostro, pero aquello no detuvo al periodista, quien, hábilmente, se las arregló para enroscar el arma por su hocico y, tirando con su mano, evitó que siguiera hostigándolo. Lo empujó a un lado con una fuerza impropia del protagonista y se colocó sobre su lomo. Tenía un brazo destrozado y cortes profundos en su pie, pero aquello no evitó que domara a la bestia, ahorcándola con la cadena. Tiró con fuerza, con tanta que la oxidada cadena comenzó a quebrarse, rasgando la piel del lobo. Tironeó hasta que finalmente su arma cedió, quebrándose por completo y dejándolo caer a un lado. Rápidamente, Damián se reincorporó, preocupado porque el animal fuese a atacarlo ahora. No obstante, así como la cadena, el cuello del animal se quebró. Yacía en el suelo, inerte, aunque el periodista se hallara incrédulo frente a lo ocurrido. Apaciguó su agitación junto a su rabia contenida, y recibiendo de nuevo las quejas del dolor de sus heridas, se acercó al cadáver. La descomunal bestia había muerto a sus manos, y ahora supuestamente la maldición había cesado. Estaba rasgado, mordido y malherido por el animal, mas poco importaba si estaba contagiado, pues el campeón de la luna falleció. No obstante, a pesar de su hallazgo, su escepticismo volvió rápidamente al no percibir mayores cambios en el bosque. Los pájaros dejaron de volar, se sumergió el silencio de nuevo, y Damián, aullando a la luna, cayó de rodillas producto de sus heridas. Sucumbió al dolor, recostándose en el suelo junto a su presa. Lentamente fue cerrando sus ojos, no sin antes embriagarse por una melodía conocida. Era la voz de su madre, cantándole en una voz inentendible. O quizás solo era el viento, susurrando sus últimas palabras para Damián. Durmió como solía ocurrir en aquella arboleda, siempre gracias al gran lobo que lo habitaba. No obstante, esta vez el periodista no soñó, o al menos no recordó nada de sus visiones a pesar de la dilatación de tan extraño tiempo. Percibió que había pasado horas inconscientes, pero el despertar fue inmediato. Abrió los ojos, perturbado al recordar lo vivido en aquel bosque, mas la visión actual no era muy tranquilizadora. Acostado sobre el pasto, Damián observó al misterioso hombre de máscara de pájaro, examinando sus marcas en el pie. Instintivamente se alejó, cuestionando las intenciones de aquel sujeto. «Tranquilo, maestro cazador», mencionó el sectario, levantándose lentamente. «La cacería ha terminado. El heraldo de la noche ha caído». «¿De qué estás?», preguntó indignado. Subiendo la mirada, el periodista se horrorizó al presenciar un ritual propio de aquella secta. En la copa de uno de los árboles, colgado con ramas y cuerdas, yacía la bestia de la arboleda, muerta. Ahora sus dudas habían quedado soldadas. El temible lobo había sido asesinado bajo sus manos. Fue subido, y a su alrededor bailaban los habitantes de aquel recinto. Danzaban juntando sus manos y celebrando con júbilo el suceso. Por su parte, Damián no estaba muy convencido de sus creencias.
El lobo había muerto, pero solo era un animal de proporciones anormales a sus ojos. No obstante, los habitantes juraban que el mal se había detenido. Celebraron su hito y, en compensación, el brazo de Damián fue tratado con vendajes y algunas ramas a forma de un yeso improvisado. Su maldición había sido levantada del bosque, pero los cimientos de aquella pandemia permanecían aún ocultos en lo recóndito de oscuro robledal.